igualito es el sector público. Yo puedo vincular el proceso de producir una política pública con el beneficio que le produce a los ciudadanos los resultados de esta política pública. Esa es la relación costo-beneficio y tiene que ver más con el diseño de los procesos de producción de las políticas públicas. Entonces, diseño, ejecución. El siguiente paso es eficacia. Es producto que yo entrego a la gente. Y los productos, ¿cómo se miden en el Estado? En bienes y servicios públicos. ¿Qué son los bienes y servicios públicos? Lo que el Estado te entrega. Agua potable, escuelas, puestos de salud al tiempo, médicos en sus horarios, profesores competentes, calidad de agua potable, carreteras mantenidas. Esos son los bienes y servicios públicos, lo que el Estado nos entrega. No importa si yo lo uso o no lo uso, es lo que sale del proceso de producción del Estado. Eso es la evaluación de eficacia. Entonces yo mido al Estado por cuántos kilómetros de carretera me produce, mantenido, yo mido al Estado por las horas académicas de los colegios, yo mido al Estado por el número de consultas que ofrecen los establecimientos de salud, yo mido al Estado por el número de personas que capacita. Esos son productos públicos y esa es la medición de eficacia. El siguiente nivel de evaluación es efectividad. ¿Qué cambio produce eso en mí? O sea, la carretera bien mantenida me permite ir a un mercado más grande para vender mis productos. Las horas de clase le permiten a los niños saber matemáticas o entender el texto que leen. Las horas de atención en establecimiento de salud me permiten curarme oportunamente. Entonces, el resultado que produce el producto público en mí es efectividad. Eficacia es el producto. Efectividad es el cambio que produce en mi vida. Y el cambio que produce en mi vida es el valor público. Entonces, yo puedo ser muy bueno produciendo médicos, profesores, aulas construidas, establecimientos de salud construidos, carreteras reparadas. Pero si eso no le cambia la vida a alguien, no estoy haciendo valor público. Y valor público es efectividad, es cambio en la vida de la gente. Ahora, una política pública puede producir un cambio directo en nuestra vida, que es la efectividad, pero también puede producir un impacto indirecto más arriba o a un nivel más agregado que los destinatarios de una política. Es decir, si los niños aprenden a leer y escribir y aprenden matemáticas, cuando esos niños entren a la economía, van a ser agentes económicos más competitivos. La relación entre los aprendizajes de los niños y su desempeño en la economía es un impacto, es indirecto. Si yo tengo las carreteras bien mantenidas y los agricultores pueden vender sus productos en mercados donde reciben mejores precios, eso va a significar mayores ingresos para las familias rurales. Los ingresos en las familias rurales son un impacto, son un resultado indirecto de las ventas que hacen de sus productos como resultado de la carretera mejor mantenida. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? En la realidad, los resultados están encadenados, de resultados más específicos a resultados mayores, más indirectos de lo que hace el Estado. Entonces, la evaluación tiene que saber distinguir eso, porque yo al gerente de una carretera le reclamo que me entregue la carretera mantenida. Yo al presidente regional le reclamo que esa carretera sirva para que los agricultores puedan acceder a mejores mercados, pero yo no le puedo necesariamente reclamar que tengan más ingresos en los bolsillos, porque la gente se lo puede tirar en un clavo, o eso puede depender de reglas macroeconómicas que no dependen de la región, sino del gobierno central. Yo le puedo reclamar al director de la escuela que la escuela dé buen servicio de educación, le puedo reclamar al presidente regional que ese servicio de educación produzca aprendizajes en los niños, pero no le puedo reclamar al presidente regional el uso que esos niños harán de ese conocimiento. Entonces, entender bien las cadenas de resultados nos ayudan a atribuir responsabilidades. Y eso también es parte del debate público, atribuir bien las responsabilidades de los aciertos y de los errores del Estado. Esta parte es claramente teoría de políticas públicas. Y como toda teoría, se aplica en la realidad en función del margen de maniobra que la realidad nos permite.
no siempre la teoría se aplica totalmente. Entonces ahora lo que quiero es aterrizar más a la realidad de los procesos de implementación, y para eso retomemos algunos ejemplos de políticas públicas concretas que se están desarrollando en Piura, para las cuales Silka me proporcionó algunos documentos que he leído de las percepciones y los análisis que se hacen en Piura sobre los resultados y la implementación de políticas como el modelo regional de gestión educativa, el sistema integral de atención a la primera infancia, que varios de ustedes lo han mencionado, así que parece que es famoso en Piura, o la política de promoción del asociativismo entre los pequeños agricultores para mejorar su competitividad en los mercados. A la derecha he resumido un poco el balance que hacen estos documentos que he tenido oportunidad de leer sobre la percepción que se tiene en Piura sobre la eficacia y efectividad de esas políticas públicas, o sea, ¿qué está pasando con ellas? Entonces, los documentos en general coinciden que hay dispersión de esfuerzos entre los actores, o sea, la política pública está planteada, pero alrededor de ejecutar, cada uno hace lo que puede, lo que quiere, y no coordinan entre sí. Entonces tenemos acciones nacionales, regionales, municipales en paralelo, los propios actores privados, la sociedad civil. Las responsabilidades entre los actores son poco claras, entonces nos pisamos los callos o omitimos las responsabilidades y los resultados no se logran totalmente. Hay debilidades de liderazgo político y de injerencia pública, o sea, las autoridades dicen, ya, puede ser sistema regional de primera infancia, pero en la práctica no se involucra lo suficiente con lo que implica esa decisión. Entonces se lanza la política, pero después no se expresan suficientes compromisos para implementarla. Y aunque las autoridades se comprometan, muchas veces hay debilidades de gerencia pública, es decir, los funcionarios que tienen que implementar, a veces no es un problema de falta de voluntad, sino que no tienen las capacidades suficientes para manejar los temas que les encargan. Débil enfoque en resultados, como todo nuestro Estado, emitimos normas, hacemos comités, diseñamos planes, pero a la hora de lograr resultados, todos cambiamos. Y vamos a buscar resultados, no hay resultados. El resultado es cambio en la vida de la gente, acuérdense, porque si no, no hay valor público. Tendencia a optar por medidas de organización y planeamiento. ¿Qué quiero decir con eso? He leído varios documentos que identifican problemas de implementación. La solución, crear un comité, crear una comisión, crear un consejo, hacer un plan, una nueva hoja de ruta. Eso es papel. En el Perú creamos comités para todo. Y los comités no necesariamente que nos sentemos a conversar sobre un asunto no significa que vamos a resolver el asunto. ¿No? Y en los últimos años, bajo el propósito de la gestión participativa, nos hemos mal acostumbrado a crear instancias con 20 participantes, representantes de todos, y al final todos conversamos. ¿Y quién decide? ¿No? Entonces, muchas veces tenemos ese problema, conversamos sobre las cosas, pero ¿quién decide? Y un problema que es clave en el Estado, sobre todo para nuestros propios gobiernos regionales y municipales, la baja confiabilidad que tienen en los recursos que le van a disponer en el futuro. Entonces, a veces no es que no quieren, es que no depende de ellos poder asignar los recursos que se necesitan para implementar las decisiones. Y para eso solo he querido hacer unos ejemplos en base a la información oficial del Ministerio de Economía para que ustedes que están en la prensa entiendan mejor cómo es gestionar en nuestro pinche Estado peruano, como me gusta llamarlo. He agarrado solo 3 gobiernos de Piura. De ejemplo, el gobierno regional de Piura, que no solo, he escogido una municipalidad provincial y se me ocurrió agarrar Talara porque ahí está el corazón del Cano. Y después me fui a buscar la municipalidad distrital más chiquita de la frontera con Ecuador, y más chiquita por superficie, más chiquita por presupuesto, y encontré el distrito de Quiriri en la provincia de Cabaco. Entonces me metí a la página web de INDEF y saqué la información del presupuesto 2013 de esas 3 instituciones. Entonces, el gobierno regional de Piura ha gastado el año pasado 1.400 millones de soles. La municipalidad provincial, esto es gasto real, no la plata que tuvieron, sino lo que gastaron. La municipalidad provincial de Talara ha gastado 110.000
millones de soles y el pobre de Jimini solo ha tenido 2.8 millones de soles todo el año para todo. Entonces nosotros decimos, toda esa plata, ¿qué han hecho con ella? ¿No? O sea, desde afuera, ¿qué han hecho con ella? O sea, el presidente regional debe tener una mansión de mármol en el Caribe. No. Esos 1.400 millones de soles se diluyen. Miren la estructura de gasto del gobierno regional de Piura. Casi 70% de sus gastos se van en lo que se llama gasto corriente, gasto de funcionamiento. De ese gasto de funcionamiento, la mitad del total de gastos, o sea, casi 4/5 partes del gasto de funcionamiento es gasto de personal. Unos burócratas. Claro, el presidente regional ha metido a todos sus amigotes y entonces tiene gastando un montón de plata en gasto de personal. El gasto de personal está formado por 3 conceptos. El personal permanente, que es el A, personal de obligaciones sociales, eso que se llama CAS, que es el P, y ahora hay una partida que ha crecido mucho, que son los contratos para profesionales, o sea, consultoría, pero como para trabajar dentro del gobierno regional. He sumado los 3, y resulta que los 3 comódicos son 50% del gasto total del gobierno regional. O sea, la mitad de los 1.400 millones se van dirigiendo. Pero de esa mitad, miren, 67 más 25, o sea, más del 90% es la planilla de educación y salud. O sea, muchos problemas son profesores y personal de salud. Más del 90%, 92% del gasto de personal del gobierno regional de Piura, o sea, de 700 millones, la mitad del total, es la planilla de educación y salud. Muchas veces de eso no hablamos. Hablamos de los 1.400 en global, pero no entendemos cómo está distribuido. La diferencia de que no es gasto corriente está ocupada por gasto de inversión, que es 30%, o sea, 3 de cada 10 soles son inversiones, y 1.5 para pagar un deuda, préstamos que ha recibido el gobierno regional, la mayoría por el Banco de la Nación. ¿Cómo se distribuye el gasto de capital? Si ustedes suman, solo he agarrado los 6 sectores donde las 3 entidades gastan más: transporte, educación, salud, saneamiento, energía y agropecuaria. Ustedes pueden decir que algunos de esos gastos son fiestas, no son los principales temas de preocupación de los ciudadanos: la educación, la salud, el desarrollo rural, las carreteras, la energía y el agua potable. Son los 6 sectores de mayor preocupación para la gente, donde tenemos más déficit. Y resulta que si sumamos, más del 90% del gasto de inversiones del gobierno regional de Piura se ha ido a esos 6 sectores. Otra cosa es que los proyectos son los que deben ser. Otra cosa es la calidad de los proyectos, pero por lo menos están gastando en aquellas cosas que son las principales preocupaciones de la población. Miremos las 2 municipalidades distritales. Me voy a ir primero al extremo, a Jilirí, perdón. Miren la diferencia. En Jilirí solo el gasto corriente es 30%, mientras que en el gobierno regional es casi 70%. ¿Por qué? Porque ellos no pagan semejante cantidad de dinero en planilla de docentes y personal de salud. A pesar de que muchos alcaldes con esos pequeños recursos tienen que gastar algo en personal de salud y de educación. Y si miramos su gasto de inversión, que es 2/3 de esos 2.800.000, 17 está dedicado a transporte, o sea, carreteras, 13 a educación y 16 a energía, que debe ser electrificación rural. O sea, casi 50% están en 3 sectores que también son importantes para la población. No ha gastado en saneamiento porque generalmente esos municipios tan chiquititos no pueden hacer proyectos de saneamiento con su propio dinero y buscan dinero en el Ministerio de Vivienda. El caso de la Municipalidad de Calama está entre los dos. 1/3 de su gasto es recurso humano. En general, las municipalidades más grandes tienden a burocratizarse, comienzan a meter más personal y muchas veces
A diferencia de los municipios más chiquititos, que no tienen gente, o los gobiernos regionales que tienen una fuerte carga con los docentes y el personal de salud, las instituciones más burocráticas resultan ser las municipalidades provinciales más grandes. Vayan más y visiten las municipalidades provinciales de Río, ¿no? O sea, donde muchas veces hay más burocracia son las municipalidades provinciales más grandes porque esas tienen más servicios, limpieza pública, serenazgo, ornato. Entonces hay mucho personal para esos servicios que tienen que ver con las ciudades grandes. Y eso explica que Talata tenga un gasto de personal mucho mayor que Quilirí. A pesar de eso, también Talata en el gasto de inversiones está interviniendo entre los dos. Y más de la mitad de ese gasto de inversiones se ha ido en algún proyecto de carretera o de vía urbana, según alguna avenida, y 27% en algún proyecto de saneamiento. Lo que sí me extrañó es que no lo he puesto ahí. Casi 18% de su presupuesto de inversiones se ha ido en un proyecto de cultura y deporte, que seguro que será un coliseo como el alcalde sueña o una cosa por el estilo, ¿no? Eso sí, no necesariamente es la prioridad más urgente de la gente, pero si se dan cuenta, con esas excepciones en Talata, que fue la elegía al azar, no es que nuestros gobiernos estén gastando en cosas que no deben. Lo más probable que tenemos es un problema de calidad en el gasto. O sea, pueden estar gastando en las cosas que deben, pero de repente no lo están haciendo bien. Entonces, esas enormes cantidades de dinero no producen suficiente valor público como nosotros esperaríamos como ciudadanos. Y eso me permite entrar un poco más adentro en el análisis de este tema de políticas públicas. Las políticas públicas, aunque hayan nacido en la Academia Norteamericana y busquen incorporar conocimiento científico al diseño de las acciones del Estado, en realidad no son neutrales en términos de orientación. Las políticas públicas expresan los valores predominantes de una sociedad en determinado momento. El mejor ejemplo, la política económica. Hoy día nosotros tenemos una política económica disque neoliberal, no voy a meter en ese detalle, pero todos les produce una imagen cuando digo la palabra. Pero la política pública económica podría ser distinta, no necesariamente tendría que ser como es hoy día de signo neoliberal. ¿Por qué es de signo neoliberal? Porque eso es lo que se considera correcto hoy día. La opinión predominante en el mundo considera que esa es la política económica correcta. Entonces, en la mayor parte de los países hay una fuerte presión para que esa sea la política económica. ¿Es la única posible? No es la única posible. Yo soy convencido que no es la única posible. Pero esa es la que tenemos. En la mayor parte de los países, que cuando alguien dice ¿es posible una política económica diferente? Ahí mismo el comercio y muchos medios de canales de televisión nos saltan al cogote a decir no se puede cambiar. ¿Por qué no se puede cambiar? Si por definición política pública es debate, y hoy día están siendo debate, están saliendo libros famosos en el mundo que están discutiendo las limitaciones del capitalismo internacional. ¿No? Entonces, ¿ese debate qué significa? Que no es la única opción, es la opción predominante hoy día. ¿Por qué? Porque hay valores, creencias, supuestos que explican esa opción de política. Entonces, la primera cuestión es bajemos el nivel, bajemos el volumen de la política pública, no la dicta Dios, la seleccionamos a la persona, los estados, las instituciones, y son producto de la negociación, son producto del juego político, son producto de aquello que las sociedades están dispuestas a hacer. Entonces, políticas públicas tienen que ver necesariamente con un juicio de valor de lo que el Estado debe, puede y está llamado a hacer. Después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, el conocimiento y la creencia en el mundo de lo que el Estado debería hacer es distinta a la que hay hoy. En la segunda mitad del siglo XX se creía en las empresas públicas, hoy día las empresas públicas se mala palabra. Hay países donde eso funcionó, hay países donde no funcionó. Eso ha producido una experiencia y ha producido una creencia predominante sobre lo que el Estado debe hacer. Entonces, primero tengamos eso muy claro. Y lo segundo, el diseño y implementación de las políticas públicas se enfrenta con restricciones. Nuestros gobiernos descentralizados, el gobierno nacional y el gobierno de Japón,
sufren restricciones de costos, de capacidades institucionales, de negociación de intereses que condicionan el diseño y la implementación de políticas públicas. Entonces, primera conclusión, las políticas públicas no se discutan en laboratorio, se discutan en ámbitos sociales y por lo tanto están sometidas a tensiones. ¿Nacidas de qué? De los intereses de los actores involucrados. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son los modelos de pensamiento que sostienen cuáles son los roles del Estado. Y aquí hemos tratado de hacer un resumen de los modelos de pensamiento que predominan en el mundo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y explican un poco la evolución de grandes grupos de países en los 60 o 70 últimos años. Entonces tenemos los modelos liberal, socialdemócrata, conservador y mediterráneo. En un extremo, el modelo liberal, ¿qué dice? El Estado solo interviene cuando es absolutamente imprescindible. El grueso de los asuntos de la sociedad se resuelve por iniciativa privada. Entonces el Estado interviene residualmente, solo cuando es absolutamente indispensable. Ese es el extremo, el rol más chiquito del Estado. ¿Dónde predomina ese rol? Ese enfoque en Estados Unidos, en Inglaterra y en países de ese modelo. En el otro extremo tenemos países que se parecen más a nosotros, como España e Italia, ¿no? Y en los libros lo llaman el modelo mediterráneo. Son países donde se supone que las familias tienen un rol más fuerte. Entonces las familias sirven de mecanismo para que en un escenario de familia ampliada otros miembros de familias relacionadas resuelvan sus problemas con el apoyo del entorno familiar. En el Perú todavía tenemos un poco eso. A un cierto nivel, muchas veces dependemos del apoyo de nuestra familia ampliada para resolver soluciones como, por ejemplo, enfermedad, o que alguien pierde un empleo, o para acoger a una familia que cambia de ciudad, siempre buscan un pariente que lo reciba por lo menos en el primer periodo hasta resolver tu casa. Entonces, no, el Estado no ocupa esos espacios porque los ocupan las familias. Y en el medio están estos dos alternativas intermedias del modelo socialdemócrata, que es el norte de Europa, Suecia, Dinamarca, donde el Estado tiene un rol muy fuerte para casi resolver toda la vida de la gente. A cambio de eso, la gente en Dinamarca, en Suecia y en Noruega paga más de la mitad de sus ingresos en impuestos. Pero el Estado le da prácticamente todo. Y si te haces empleado, te da una pensión para colectivas, y si se cumple algo bonito, te da una compensación, y si tienes que atender, te vas al hospital y te lo vas. Y el modelo conservador, que es de la Europa continental, Francia y Alemania, que está basado más que en el universalismo, que los servicios públicos son un derecho, más está basado en la solidaridad social. O sea, el supuesto que justifica el rol del Estado es que yo tengo que ser solidario con los otros miembros de la sociedad porque todos vamos juntos en el mismo barco. Entonces, estos son los modelos de pensamiento que explican el distinto diseño o estructura que tienen las políticas públicas en esos países. Y nos permite darnos cuenta, como decía, que las políticas públicas nacen en una arena, no son un ejercicio solamente técnico, nacen en una arena pública y transitan de la agenda pública a la agenda de los gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay lo que dice acá, demandas y preocupaciones sociales prioritarias, que es la agenda de la sociedad, y los problemas públicos prioritarios, que es la agenda del gobierno. Entre estas dos hay un proceso de ida y vuelta. Los políticos colocan temas y los temas rebotan o son acogidos en la agenda pública. La agenda pública produce temas y los políticos los toman o los rechazan. En esa negociación recién aparecen los temas que ingresan a la agenda de gobierno y inician el ciclo de las políticas públicas. Entonces, ¿qué es lo principal acá? Es que hay una negociación ida y vuelta entre la agenda de la sociedad, y ustedes como medios de comunicación son claves en la construcción de la agenda de la sociedad con la agenda de los gobiernos. Y es un proceso de ida y vuelta. No es un proceso científico, no es un proceso técnico, es un proceso que tiene que ver con los actores ciudadanos y los actores políticos. En ese marco,
Hay tres segmentos de actores que son claves e interactúan en ese proceso de debate y negociación. La sociedad, y ahí el tema clave es cómo algunos problemas captan la atención pública, y para que algunos problemas capten la atención pública, un papel crucial lo tienen los medios de comunicación. La tecnocracia, que son la administración pública, los funcionarios que en general son los que diseñan las políticas públicas, y los políticos, que son los que las aprueban. Y las aprueban en función del contexto político en el que se están moviendo las fuerzas. Lo que un político puede aprobar hoy, tal vez no lo apruebe dentro de 2 años. Y lo mismo al revés. Lo que rechazaría hoy, tal vez lo aceptaría dentro de 2 años. El Congreso es un buen ejemplo de eso. Hay cosas que el Congreso no ha aprobado y ha terminado aprobando años después. Entonces los políticos miden mucho el contexto en el que se mueven y ese contexto cambia. Entonces, a la derecha hay algunos elementos que sirven para contestar a las preguntas que están planteadas en el cuadro. Entonces, tenemos que tener claro que el proceso de negociación, interacción, la aprobación o rechazo de las políticas públicas es un juego entre estos tres tipos de actores. Nosotros, los actores ciudadanos, los actores políticos y un rol creciente que están teniendo los actores llamados tecnocráticos. El mejor ejemplo, los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, que tienen un poder enorme de negociación con los políticos. Y en esa negociación muchas veces los actores ciudadanos somos la parte más débil. Y se deciden cosas que afectan nuestra vida sin que nosotros al final podamos influir suficientemente. Por ejemplo, ¿no? Ese nuevo descuento que a alguien se le ha ocurrido que hay que hacer a los independientes para la FP. ¿Alguien nos ha preguntado? Esos son unos textos y tal vez en Estados Unidos. En el Perú no siempre tenemos una información completa para tomar las decisiones, no siempre la decisión está en un centro de decisión que tiene la legitimidad y el poder suficiente para imponer su decisión y esa decisión la respetemos, y por lo tanto el objetivo no siempre es la mejor alternativa. En el otro extremo está lo que a veces es nuestro modelo de toma de decisiones, lo que en la teoría se llama la papelera, es decir, la solución que la voy encontrando a medida que camino. Ese es el extremo, ¿no? Y eso sucede, por ejemplo, cuando un consejo municipal se limita en el diseño de la política a tomar posición, pero no diseña, no aprueba la manera. Entonces deja a la administración que lo haga. Y la administración muchas veces, como el burro, va inventando el camino, ¿no? Y entonces, si va inventando el camino, no tiene control sobre el resultado. En el medio hay dos modelos intermedios que son los que se parecen más a la realidad hacia la que deberíamos ir. Lo que se llama el modelo racional limitado, que es un modelo que se aplica más en el diseño de políticas públicas cuando las condiciones no son muy favorables y no puedo necesariamente tener la mejor alternativa, pero puedo escoger una segunda mejor alternativa. O sea, no lo perfecto, pero sí lo posible. Ese es el modelo racional limitado. Es el modelo donde lo que busco no es la mejor solución, pero sí satisfacer las necesidades de los destinatarios de la política. Y el modelo incremental es el modelo que tiene que ver fundamentalmente con la negociación de intereses. Nosotros deberíamos entender de salir de la papelera e ir hacia un modelo incremental, pero haciendo visible las negociaciones de intereses. Un Estado débil como el nuestro, con poca legitimidad, las decisiones de política definitivamente deberían ser participativas, pero no discutiendo y discutiendo. Indefinidamente, sino tomando decisiones colectivas. Y las decisiones colectivas en este mundo se toman negociando. Y la negociación no es necesariamente mala si es transparente. La negociación mala es cuando se acaba. Pero si es encima de la mesa, la negociación es el método que usan los privados para resolver sus diferencias. Y en temas de política pública también podríamos usar la negociación como un tema de salida para tomar decisiones, pero sobre la mesa. Mediante mecanismos transparentes y nuevamente un rol de la prensa para mirar esos procesos de negociación que sean efectivamente abiertos y en función de los intereses públicos. ¿Cuánto tiempo? 5. Entonces, en ese marco, lo
lo que reconocemos, y lo que reconocemos en el caso de esas políticas públicas que puse de ejemplo en el caso de Piura, es que hay una distancia entre lo que nos proponemos y lo que logramos. ¿Qué explica esa distancia? Esto lo he tomado del curso de políticas públicas en una de las facultades de la Universidad Católica, con dedican unas colegas que están mencionadas abajo. Hay dos tipos de problemas que contribuyen a explicar la diferencia entre lo que nos proponemos y lo que logramos ejecutar. El diagnóstico, mala calidad en la identificación de los problemas. O sea, diseñamos una política para un problema que no es, para la espuma y no para el líquido. Atacamos los efectos y no las causas. Cuando el diagnóstico está mal hecho, la respuesta que damos muchas veces es mala. La calidad del diseño de la respuesta que hacemos o de los equipos que ponemos para implementar. Ese es un drama en el caso de Stockholm. Muchas veces proponemos respuestas que no resuelven el problema, porque no hacemos suficiente análisis de alternativas. No miramos lo suficientemente el aprendizaje y la experiencia de otros en atacar ese problema. Y tenemos un problema de capacidades institucionales. Hay mucha buena voluntad. Yo trabajo mucho con municipios, con gobiernos, hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien, pero de voluntad no solamente no se resuelve. Tenemos un grave problema de capacidades por los déficits de nuestra educación pública. Y ese es un desafío para la gestión pública en el Perú en los próximos 10 años, es el tema de capacidades. Una estructura muy frondosa y poco clara de relaciones intergubernamentales, o sea, las competencias de cada nivel de gobierno no están claras, se pisan los callos, hay temas que ninguno asume y ahí tenemos un problema grave de poca cooperación positiva en favor de los ciudadanos entre niveles de gobierno. La falta de dinero, aunque yo diría que hoy en el Perú no es un problema de falta de dinero, sino de distribución racional del dinero y otros aspectos políticos que tienen que ver con la oportunidad. Si una política pública está en el mejor momento para ser aprobada con esta lógica de la agenda del gobierno y los intereses que están detrás pueden ponerse de acuerdo para implementarla. Entonces, hay problemas. No importa lo perfecto que sea el diseño, lo bueno que sea el diseño del CIDEPI, del CEREPI, de la política de promoción del asociativismo, del modelo educativo regional, tenemos un grave desafío de implementación. Yo diría que más que desafío es el drama de implementación. En el Perú, nuestro principal problema no es diseño, es implementación. Como me dijo mi primer jefe cuando fue funcionario municipal hace un montón de años, no voy a decir cuánto, me dijo: los peruanos somos unas bestias para organizarnos para hacer las cosas. Somos malos organizándonos para hacer las cosas. Y eso tiene que ver con que a veces no reconocemos que no basta diseñar bien para hacer bien. El proceso de implementar tiene muchas sorpresas y nuestras respuestas a esas sorpresas en el proceso de implementar no siempre son las mejores y vamos sacrificando resultados o creando comités para discutir las cosas sin decidir nada. El mejor ejemplo es cómo construimos nuestras casas. Nuestras casas en general las construimos sin planos, las construimos haciéndolas a medida y lo que nos sale son cosas medias desconectadas, ¿no? Que las parchamos con un poco de cemento y mayor, ¿no? Las arreglamos al final. Pero, ¿por qué? Nuestros maestros de obra van resolviendo sobre la marcha y no siempre resuelven bien, ¿no? Entonces a veces ponen una columna en el segundo piso sin que haya columna en el primero, ¿no? O a veces nos hacen un dintel chueco, entonces cuando ponemos la puerta parece que está metiendo madera, ¿no? Entonces, el problema de implementación tiene que ver con que las políticas públicas generalmente involucran a varios actores. Entonces, los conflictos que podrían aceptarse en la etapa de diseño salgan en la implementación. Y el desafío de la implementación es la gerencia de los intereses. Y eso es bien importante. Cuando ustedes, como periodistas, exploren por qué no funciona una política pública, traten de mirar qué está pasando en la gerencia de los intereses. Y ahí muchas veces van a encontrar las explicaciones de lo que aparentemente no se entiende por qué está haciendo así.
Muchas veces es por eso que no hacen los profesores recientes. Entonces, hay varios libros que hablan en el material que yo les he propuesto para que lean, que ojalá que lean como material complementario. Se habla mucho de estas propuestas o el concepto, por ejemplo, que planteó Marta de reparar. Significa que lo que hemos diseñado siempre hemos de ir ajustándolo sobre la marcha. Y por eso no basta buenos diseñadores de política, necesitamos buenos gerentes de política. O sea, gente que sea capaz que sobre la marcha ir ajustando el diseño de manera de no sacrificar los resultados, de no sacrificar el valor público. Siempre podemos cambiar la estrategia sin sacrificar los objetivos, porque los objetivos son lo que explican lo que la gente va a recibir a cambio de la política pública. Y eso significa reconocer que los actores tienen intereses. Ese es un tema clave. Los actores tienen intereses y muchas veces no reconocemos eso y pensamos que todos queremos lo mismo. Y la clave está en interpretar los intereses para canalizarlos a un objetivo común que esté por encima de los intereses parciales. Eso significa disposición. Por supuesto, si tenemos actores que están en el juego y lo único que quieren es destruir, va a ser muy difícil hacerlo convertir en un interés común. Pero ahí hay que buscar las alianzas, mapear los intereses de los actores para poder construir estrategias específicas que nos permitan gestionar esos intereses en favor del resultado común. Pero lo peor que podemos hacer es ignorar esos intereses, porque los ignoramos, no vamos a entender por qué no logramos los resultados. Ese es el desafío principal de la implementación, sobre todo cuando la institucionalidad es débil, como en el caso peruano. Entonces, ahí abajo hemos puesto algunos de los tipos de errores que pueden tener los actores. Hay actores que promueven, que impulsan, y son los principales aliados que podemos tener en la política pública. Hay actores que se alían en dirigir o que cumplen el rol de dirigir o organizar a otros actores. Hay actores que juegan un rol opositor, hay otros que podemos usar como mediadores con los actores opositores, hay actores que juegan roles neutrales y hay actores que juegan el papel de canal o filtro hacia otros actores que pueden poner temporalmente sus intereses al costado y nos sirven para mediar con actores que estén siendo opositores al proceso. Ya solo para terminar, ya voy a terminar. Aquí les he querido mostrar la otra cara de lo que mostramos en antes, que eran los gastos de los gobiernos de Piura. Acá están los ingresos. Y muchas veces los ingresos explican los gastos, porque los ingresos les plantean restricciones a los gobiernos normativas, restricciones normativas sobre lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Entonces viene la diferencia en la estructura de financiamiento del gobierno regional de Piura, de la Municipalidad Provincial de Talara y de la Municipalidad Distrital de Jiquilí. Las casillas oscuras son los recursos más importantes que financian los gobiernos. Las casillas rosaditas son la segunda fuente importante y lo demás es mantequilla. Entonces, el gobierno regional de Piura, principalmente, 70% de su presupuesto se financia con recursos ordinarios. ¿Qué son los recursos ordinarios? Es la chequera del Ministerio de Economía y Finanzas. El que decide si firma el cheque es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y el gobierno regional de Piura tiene muy poco poder de decisión sobre ese dinero, ni sobre la cantidad que recibe, ni sobre la forma de gastarlo. Toda la pérdida de salud y educación se paga de esa plata. Entonces, ¿qué significa esa términos de autonomía? Es un gobierno, pero que tiene muy poca autonomía para tomar decisiones. Y eso es una característica de nuestra descentralización, que los provincianos de nuestro país estamos aceptando, que tenemos una descentralización a medias, porque nuestros gobiernos, sobre el 70% de sus recursos prácticamente no deciden. Y el gobierno regional de Piura solo tiene 16% de su presupuesto que se financia por canon, que es la mitad más o menos de la plata que invierte. La otra mitad de la plata que invierte es recursos ordinarios. Son proyectos que tienen que negociar con el nivel nacional. A diferencia del gobierno regional, la Municipalidad de Talara, como es el corazón del canon, el 60% de su presupuesto se financia por canon.
¿Eso qué significa? Tiene un montón de plata para proyectos, pero puede estar faltando de plata para financiar los servicios públicos. Entonces, la limpieza pública, el ornato, el serenato, probablemente en Talara no tengan muy buena calidad. Y hay mucha obra, muy grandota, pero no necesariamente los servicios públicos funcionan bien. Ahora, Talara tiene 17% de casi 18% de sus ingresos con recursos propios. Los recursos propios le dan mucho más autonomía que al gobierno regional, que solo tiene 3% con recursos propios. ¿Y qué pasa con Jiménez? Como es un municipio muy chiquitito, con una economía local muy débil, no tiene recursos propios, no hay tributos. ¿De qué depende Jiménez? Del Cano, 30%, y del Fondo Común, 36%. Esto para obras, esto para gasto corriente. Depende entonces de transferencias del gobierno nacional. Entonces, las tres instituciones tienen estructuras de financiamiento muy distintas y eso condiciona lo que pueden hacer. Eso permite entender parte de la estructura de gasto que les mostré antes en la lámina anterior. Entonces, si queremos hacer opinión pública, tenemos que entender estas cosas también, porque estas cosas explican muchas de las limitaciones o posibilidades de implementación que tienen nuestros gobiernos. Ok, lo dejaremos ahí entonces. Muchas gracias, espero que un tema tan complicado algo les haya permitido ubicarse mejor. Una rueda de preguntas, por favor. El arquitecto Raúl Molina las apunta, la respuesta a ellas y luego pasamos al segundo bloque del trabajo. ¿Sí? A ver, rueda de preguntas. ¿Quién quiere formular pregunta, por favor? Listo, rueda. En el ciclo que ustedes puso sobre la política pública, la fase final es la evaluación, donde se dan los resultados positivos y negativos. ¿Qué pasa cuando el problema ha sido solucionado, hay un resultado positivo? ¿Ahí queda este ciclo o tiende a que se genere nuevamente el ciclo o puedan hacer otro tipo de problema o otro problema? Cuando el resultado es positivo y aparentemente o correctamente la solución, el problema ha sido solucionado. Otra pregunta, gracias. Lo que también el tema de las políticas públicas, generalmente también muchos municipios se rodean de gente que no tiene la capacidad suficiente para o que conozca algo sobre políticas públicas y solamente se dedican a hacer lo que realmente les salga. Y ahí creo que ese es uno de los principales problemas que genera de que la población, por ejemplo, no sienta que un gobierno está actuando adecuadamente. Me parece muy interesante lo que mencionaba con el tema de gestionar oportunidades y en el marco de resolver la diferencia de intereses, que es la clave. Bien lo he dicho, somos buenos diseñadores, hacemos muchos proyectos, pero no tienen impacto. O se acaban los proyectos y no hay sostenibilidad, y todo se cae. Entonces, como que 2 o 3 años y después no pasa nada. ¿Cómo reflexionar un poquito? ¿Cómo reflexionar para tratar de fortalecer una cultura adecuada para la implementación de esos intereses? Porque ponernos de acuerdo para tener nuestras diferencias políticas, religiosas, hasta deportivas, es muy complicado y eso nos marca conflictos, ¿no? Que no nos lleva a ponernos de acuerdo por encima de esas diferencias para lograr temas comunes. Creo que es el gran problema que tenemos. Nos ha dado una visión muy general de lo que sucede y vamos. Creo yo que hay un elemento importante dentro de todo esto, que son los intereses que tú les decías, pero los intereses político-partidarios.
de los que manejan todo el aparato. En los tres niveles, desde lo local, lo regional, lo nacional, el partido o el movimiento que gana las elecciones llega por 5 años, pero en el camino van reajustando y queremos ganar 10 años, 8 años. Repetirlo. Entonces, eso lleva a que se comiencen a hacer cosas más materiales. Recién se ha introducido en el participativo lo de desarrollo de capacidades, por lo menos empezar a estudiar. Entonces se está priorizando el cemento, ¿no? Pero no se está priorizando lo que significa la participación efectiva de esa comunidad. ¿Alguna otra pregunta? Una pequeña participación, más que pregunta. Buenos días con todos. Una preocupación es el programa de vaso de leche como una política pública para erradicar la pobreza. Ha tenido un efecto adverso, todo lo contrario. Ha vuelto a la gente más, o el programa se ha vuelto más asistencialista y las familias más dependentistas, pero se pensaba revertir ese efecto de la pobreza, que las personas solamente lo tomen como una ayuda, pero vemos que ahora las familias, si hay un programa de vaso de leche o no hay un programa o los modelos populares, pues no tienen un espíritu de superación. Gracias. Bien, concluimos ahí entonces. A ver, es raro tener casos como en el Perú, donde un problema público se resuelve totalmente con la aplicación de la política pública, pero ¿qué sucede cuando una política pública es tan efectiva que resuelve al 100% el problema que lo originó? Lo que hacemos con eso es como que hemos subido un escalón en la escalera. Estamos en una mejor posición para proponernos objetivos públicos de mayor nivel. En el Perú muchas veces nos contentamos con servicios públicos de mala calidad y tenemos que aspirar a servicios públicos de buena calidad. Cada logro en dirección de servicios de buena calidad nos permite proponernos un estándar superior. Algún día tendremos servicios públicos como los que tiene un ciudadano europeo. No podemos saltar de frente, estamos lejanos todavía. Pero cada éxito que tengamos en políticas públicas nos permite subirnos el estándar de aspiración y proponernos un objetivo un poquito más ambicioso. En cualquier tema, sea servicios sociales, si queremos hacer monitoreo participativo, cuesta. Y generalmente no se programan recursos. Pero en este grupo en particular quería llamar la atención sobre una tarjeta que ellos han puesto con respecto al modelo de gestión educativa regional. Poco comprensible en la aplicación práctica. Les confieso que yo tuve el mismo balance cuando leí el documento del modelo de gestión educativa regional. Es poco claro, suena bien el documento. Cuando uno lo lee, el diseño que ha hecho el gobierno regional, la estructura de instancias que ha planteado, los gráficos de interrelación suena bien, pero les confieso que no me quedó claro cómo se implementaba esa vaina en la región. Y muchas veces está pasando eso en políticas públicas regionales, no solo en Piura. Varios otros gobiernos regionales han propuesto sus modelos de gestión educativa regional. Y por ejemplo cometen el error de proponer institucionalidades nuevas sobre institucionalidades ya preexistentes y entonces terminan creando institucionalidades paralelas. En lugar de preguntarse cómo hay que reciclar la institucionalidad existente o cómo hay que crear mecanismos de diálogo y concertación para articulación real entre los actores, en lugar de crear instancias nuevas, con nombres nuevos. Por ejemplo, tienen esa cosa del núcleo educativo local, ¿no?, que reemplaza la red educativa. El Ministerio de Educación está bataleando para colocar el concepto de red educativa y en Piura ya lo quieren eliminar para crear una nueva. Entonces, ¿qué pasa eso? Cuando bajamos a los espacios locales, confundimos a los actores. Entonces, vale la pena preguntarse cuándo es absolutamente imprescindible crear instancias nuevas, porque si no, lo que suena bien en el PowerPoint, en la realidad a veces es más complicado
de construir, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas no se resuelve solo con plan de comunicación, con plan de incidencia, y hay un problema de diseño. El problema es, para la redundancia, el problema de diseño es que solo brota en la implementación. Cuando tratamos de implementar, no resulta, porque es un diseño que tiene mucho de buenas intenciones, pero no está proponiendo, no ha examinado bien la viabilidad institucional. ¿De acuerdo? Claro, el grupo metodológicamente no siguió esta relación horizontal, entonces justo cuando conversaban con ellos les decía, hay cuellos de botella que no les han planteado. Perdón, sí, es una buena recomendación. Este grupo ha escogido, me dice que menciona la política que ha escogido cada grupo, este grupo ha escogido la asociatividad en la pequeña agricultura como el grupo de ellos. Entonces, nuevamente, varios de los problemas que ellos han identificado como cuellos de botella nuevamente son problemas de implementación, pero que tienen que ver con imprevisiones en el diseño. Por ejemplo, falta de capacitación. El diseño debió prever que había déficit de capacidades en los actores involucrados y debió prever componentes específicos. Inexistencia de créditos. Cuando pregunté sobre eso, me explicaron que no es que no haya plata, sino que esos créditos no llegan a los agricultores justamente porque como son chiquitos, no pueden ofrecer garantías y tienen que asociarse para poder ofrecer garantías. Entonces, la pregunta es si es un proyecto de asociatividad, ¿ha previsto los mecanismos necesarios para asegurar que una vez que los agricultores se asocien, los créditos lleguen a ellos? Porque si no, lo que produce es descreimiento a los actores. O sea, les vendes que la política pública va a producir un beneficio y después, por no haber previsto el mecanismo de relacionamiento del incentivo asociativismo con acceso a crédito, si no se produce ese enganche, los agricultores van a decir, me hicieron asociarme por las puras. Y ahí aparece un problema grave en estos proyectos, ¿no? Que es la desconfianza. En temas de modernización de la pequeña agricultura, no importa si es asociativismo, crédito, información, capacidad del mercado, siempre hay un problema de mucha desconfianza. Los pequeños agricultores son en general conservadores. Entonces, nuevamente, el diseño no necesariamente prevé todos los problemas de implementación. Cuando vamos a implementar, nos encontramos con que hay cosas que no funcionan y la política pública no produce el valor público que esperábamos. Entonces, es clave que desde el diseño, los que diseñan política pública se pongan en el pellejo de los gerentes de política pública, que son los que van a tener que implementar y prever los problemas de implementación. Más involucremos a los actores en el diseño, más los actores van a ayudar a que salgan los cuellos de botella que se van a presentar en la implementación y podamos prever una estrategia de respuesta. Este otro grupo que también ha agarrado la asociatividad ha sido un poco más concreto y nuevamente está proponiendo alternativas de implementación que deben ser previstas en el diseño, pero quiero llamar la atención sobre la primera que propone frente a la falta de decisión para organizar, o sea, falta de liderazgo. Dice, crear un órgano autónomo que promueva el fortalecimiento de capacidades. Y eso también está relacionado con el 3, ¿no? Falta de especialistas y equipos técnicos para la implementación. Lo que decía en la presentación, creando un órgano autónomo no necesariamente vamos a tener liderazgo. Lo que tenemos que exigir es que los actores que toman decisiones claras. Si el gobierno regional va a implementar una política de gestión educativa regional o de asociativismo, o como en el caso del último grupo de primera infancia, tenemos que ser claros en las decisiones que tomamos. La política pública viene con plan, viene con compromiso político, viene con asignación de gente. Muchas veces nuestras entidades públicas, por sus debilidades institucionales, toman decisiones tibias o toman decisiones presionados por grupos de interés y establecen políticas públicas donde efectivamente no están comprometidos. Entonces, creo el sistema y no le pongo plan. O pongo un modelo de gestión educativa y no hay plata para el monitoreo. O
promuevo el asociativismo y después no hago las relaciones para que los agricultores accedan al crédito. Pero la pregunta es, ¿el órgano va a resolver eso? Cuando leía los documentos sobre el antiguo programa de promoción de la asociatividad de la pequeña agricultura en Piura, una de las demandas que hace el documento es: hay que rescatar o recuperar el órgano. Yo me pregunto, ya recupero el órgano, y si no tiene presupuesto, si no tiene respaldo político, si no tiene liderazgo, no va a poder cumplir los objetivos. Entonces, más importantes que las instancias son los intereses que se van a procesar en las instancias. Prestemos más atención en nuestro análisis a entender los intereses y resolver la negociación entre esos intereses, que están creando instancias donde no somos conscientes cuáles son los intereses que se van a procesar en ellas. Recuperar un órgano, un brazo físico y autónomo no necesariamente nos asegura liderazgo. Y por último, este grupo ordenadito, que ha hecho todo bien alineadito, ha hecho un análisis con mucho detalle. Nuevamente, presupuesto asignado limitado, o sea, propongo una política, pero después no estoy dispuesto a comprometer el presupuesto necesario o requerido por la política. Y lo que decía, análisis de costo-beneficio significa si tengo los recursos para poder financiar eso. Si no tengo los recursos con determinado resultado, bajo el resultado. Había una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si logro el 100% del resultado que me propongo en la siguiente vez del ciclo, ¿no? Lo mismo es cuando no puedo financiar el resultado que aspiro. Puedo proponerme un primer resultado en el presente menos costoso, pero efectivamente comprometerme en los recursos de conducción, de respaldo político, de presupuesto, de personal que se necesita para lograr los resultados. La función de los actores no está clara. Nuevamente, un problema de diseño que genera efectos en la implementación. La desarticulación entre los niveles de gobierno, nuevamente, un problema de implementación que no fue previsto en el diseño. Desconocimiento de la política, no entiendo eso. Falta de compromiso y involucramiento de autoridades, lo que les decía, no decisiones claras de respaldo. Entonces, ahí quiero agarrar un comentario común sobre el tema del rol de la prensa. Parte de la expresión de la debilidad de nuestras instituciones es que sean instituciones que no toman decisiones claras. Es que sean instituciones que a veces sus decisiones responden a intereses parciales de grupos de presión. Y las instituciones no tienen capacidad de resistir a esos grupos de presión. Yo lo he sentido en el gobierno nacional. Si la PCM y los ministerios del nivel nacional ceden a grupos de presión, claro, son un grupazo de presión. Lo mismo sucede a la escala de Piura, a la escala de Talar, a la escala de Jililí. En cada espacio donde hay decisores públicos, va a haber intereses que presionan para inducir sus decisiones. Ahí hay un rol importantísimo de los medios de comunicación. Asegúrense que el debate de las políticas públicas sea lo más denso, lo más abierto y lo más prolongado posible antes de que nuestras instituciones de gobierno tomen decisiones sobre las que no se puede retroceder. Para asegurarnos que aquello que llamamos política pública efectivamente contribuye a resolver los problemas de Piura y no solo a beneficiar a los países. Eso en el Perú todavía es una noción débil en nuestra relación con el Estado. Tenemos que encontrar mecanismos en democracia, con las debilidades de nuestra democracia, para lograr que las políticas públicas respondan lo más que se pueda a nuestra necesidad. Ya me lo pagan, no importa. Y quería poner la última transparencia. Y eso tiene que ver con esta última transparencia que quiero recuperar de la presentación. La descentralización va a ser lo que los provincianos de nuestro país. Ya aprendí. Si dejamos la cancha vacía, ese Congreso de Pacotilla que tenemos, nuestro Poder Ejecutivo, que también está sometido a muchos intereses, va a decidir por nosotros. Hoy día, la descentralización está en primer plano de la discusión pública. Es verdad que ha tenido muchos problemas, pero yo les pregunto a ustedes como ciudadanos, ¿están dispuestos a regresar a la situación 2001? ¿Están dispuestos a que tengamos nuevamente setales?
o dentro de las limitaciones de nuestros gobiernos regionales es mejor que el esquema anterior. Entonces, si es que la respuesta a esa pregunta es positiva, tenemos que alimentar el debate público, la agenda de las inevitables correcciones que tenemos que hacer a la descentralización, porque no podemos negociar ni transigir con la corrupción. Esa agenda tiene que venir de ustedes. En Lima lo que hay es no reelección, gobernadores en lugar de presidente, mandato de 5 años o superintendencia de fiscalización del gobierno regional. En los libros de teoría, sí, en los libros de teoría dice que las superintendencias fiscalizan actores privados. No existe la superintendencia para fiscalizar actores públicos menos elegidos democráticamente. ¿Qué barbaridad se le ha ocurrido al ministro de Justicia de proponer una superintendencia para supervisar el gobierno regional? Que funcione la Contraloría, en lugar de estar sentado calentando el asiento de la Avenida Generales en Lima. Que funcione el Ministerio Público, que funcione el Poder Judicial, y eso tenemos que exigir. Entonces, por eso les decía, si queremos tener un mejor Estado, no dejemos esa responsabilidad por dinero, porque si no estamos siendo centralistas los ciudadanos. Esa discusión de la descentralización que queremos, del Estado que queremos, de las políticas públicas que queremos, tiene que hacerse también este hora. Y es un tratamiento que tiene tradición de debate público, así como la tiene Haití, así como la tiene Cusco. No dejen que eso se mate, porque si no, el Estado no va a hacer lo que ustedes quieran, pero va a ser el que sale. Y en general, en respuesta a intereses particulares. Entonces, por eso quería llamar la atención sobre esto, renovar la agenda de estas provincias. Lo que va a venir en términos de la renovación de la agenda de la descentralización, del desarrollo regional de Lima, ya está lo que está en el Congreso de la República en Francia. Ahí lo pueden mirar. Y eso no creo que sean los postulados bien para ellos. Entonces ahí ustedes tienen un rol muy importante, lo han recuperado, varios de ustedes en la pregunta de qué rol puedo hacer desde mi tercer periodismo. Lo que quería era reforzar y aclarar eso. O sea, tiene un rol importantísimo en términos de animar, de hacer más objetiva, más denso el debate en la agenda pública, porque de ese debate sale la agenda del gobierno. Y de la agenda del gobierno salen las políticas públicas. Si les queda eso claro después de esta manera que hemos compartido, ya hemos hecho un poco. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuestiones prácticas, compañeros. No se olviden que vamos a tener que presentar un ensayo al final de este ciclo de conferencias, ¿no? Y para eso se les recuerda que en las separatas que se les ha entregado hace ya algunas semanas hay un texto que se llama ¿Qué es una política pública? De Mauricio Olavarría Cambi, que refuerza un poco lo que nos ha explicado el día de hoy el arquitecto. Segundo, la presentación que nos ha presentado hoy Raúl Molina se le va a enviar vía correo electrónico en los siguientes días, ¿ya? Toda la presentación. Y en tercer lugar, por favor, llena la hojita de evaluación que se les está pasando y con eso nos estamos despidiendo por el día de hoy. Nuestro reiterado agradecimiento a Raúl Molina por estar con nosotros. Gracias a usted. Vamos a comenzar la sesión. Ya les diré un poquito más del profesional que nos acompaña el día de hoy. Él es Raúl Molina, pero antes de que él nos dirija la palabra, queremos hacer el siguiente ejercicio, muy breve, muy breve. Miren, en la cartulina rosada, por favor, responda usted qué entiende por política pública. ¿Qué entiende usted por política pública?
una idea redactada de la manera más simple. ¿Qué entiende usted por política pública? En la Carolina Rosada, por favor. Aquí hay plumones, por ahí, por favor. ¿Qué entiende usted por política pública? Sector público, acciones que se dan para resolver un vacío o problema de un determinado sector, elemento político que debe estar respaldado bajo un marco legal para ser aplicado en beneficio de la población, herramienta permanente para mejorar, impulsar y lograr el desarrollo social, acción, proyecto, programa en favor del bienestar público, planes de trabajo del Estado que involucren la participación ciudadana, acciones realizadas por nuestras autoridades para la comunidad, lineamiento o priorización de un sector en beneficio de la población, programa gubernamental destinado a resolver un problema social y orientado al desarrollo, normas del sector público para impulsar y mejorar un beneficio para la población, propuesta que el Estado puede dar a la demanda de la sociedad o un conjunto de decisiones tomadas por un grupo de actores dentro aquí no entiendo, ya disculpen. Problema público que necesita intervención del gobierno en favor de las personas, de la sociedad, priorizar recursos humanos y logísticos, ¿no? Creo que muchas de las tarjetas tienen coincidencias vitales, ¿cierto? En el que es. Y en conocer una política pública, la mayoría de ellas se refieren al CIREPI, la más conocida, ¿no? Creación del CIREPI, la primera infancia, CIREPI, 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 CIREPI. De algunas otras, lucha contra la trata de personas, presupuesto participativo de educación y de nutrición, resocialización en el penal de Piura, nutrición materno-infantil, CIREPI, lucha contra la desertificación, presupuesto participativo, lineamientos para la transversalización del enfoque de género en la gestión pública, y creo que por ahí van entonces las apreciaciones. Visto esto y leído esto, ahora sí vamos a darle pase al arquitecto Raúl Molina. Ante todo le damos los buenos días. Él es arquitecto especializado en descentralización y políticas públicas. Raúl Molina Martínez tiene estudios de maestría en gestión de políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y especializaciones en diseño de políticas regionales del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de Chile. También tiene especializaciones de promoción del desarrollo económico local en Ecuador, especialización en proyectos de desarrollo en Colombia. Ha desempeñado funciones directivas, de asesoría, asistencia técnica y capacitación para diversas instituciones públicas, agencias de cooperación internacional y proyectos de desarrollo. Tiene experiencia en los 3 niveles del gobierno en que se organiza el Estado, algo así como que conoce al monstruo por dentro. Y vaya que es un monstruo, dice Raúl Martínez. Bueno, con el respectivo aplauso y el agradecimiento del paso Raúl Martínez, buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están todos? Buen día. Nosotros vamos un poco de empezar, pero bien interesante el ejercicio porque a pesar de que hay efectivamente muchos puntos comunes en lo que ustedes perciben que es una política pública,
también creo que nos da pistas de aquellas cosas que tenemos que aclarar en estos minutos que vamos a compartir juntos. Obviamente, el tema de políticas públicas es relativamente nuevo, hoy día está un poco de moda, hablamos mucho de él, pero todavía no conocemos necesariamente lo suficientemente del tema. Es un tema muy amplio, por eso le he puesto en el título como advertencia, introducción a las políticas públicas. Hoy día vamos a aproximarnos a este tema y vamos a tratar de aterrizarlo, relacionarlo lo mejor que podamos con la situación de lo que está pasando hoy día en Piura y lo que está pasando en general en el contexto nacional. Inevitablemente, cuando vamos a una de las provincias del país, tenemos que referirnos a, como las políticas públicas tienen que ver con el quehacer del Estado, al momento actual en que está este Estado peruano complejo, este monstruo al que aludía, que conozco por dentro. Y uno de los temas que está más vigente hoy día en la agenda pública con respecto al Estado es esta discusión que ha ligado casi como si fueran dos caras de una misma esfera, corrupción y descentralización. Como si la corrupción fuera un tema privativo de la descentralización. ¿Eso qué significaría? Significaría varias cosas medias raras, ¿no? O sea, que solo los peruanos de provincia son corruptos, ¿no? Y los de no. Significaría que el gobierno nacional es suficientemente robusto como institución para que no haya corrupción y solo los gobiernos descentralizados son débiles para que ahí haya corrupción. Significaría que los electores de provincia son tontos y eligen a corruptos y los que vivimos en Lima no, y no elegimos a corruptos o no elegimos a incapaces. Entonces, hay varias, como suele suceder a veces, retomando la discusión vinculada a la sesión anterior, muchas veces la discusión pública se detiene solo en la parte visible de la espuma del vaso y no profundiza en el líquido, donde está la verdadera sustancia que genera la espuma. Y muchas veces tenemos tendencia a que nuestra discusión pública se quede en eso, en la espuma de las cosas. Y entonces tendemos a mirar culpables donde no están los principales culpables. Yo no digo que aquellos que han caído en hechos corruptos no sean culpables, pero ellos son la causa del problema, ellos son efecto del problema que están detrás. Y que si no hacemos el esfuerzo porque esos problemas que están detrás afloren, probablemente no vamos a poder encontrar las verdaderas soluciones. Y vamos a seguir como siempre solemos hacer en el Perú, parchando. ¿Qué no sería parchar la discusión que ahora tiene el Congreso en curso, no? O sea, cambiar el nombre de los presidentes regionales. ¿Va a cambiar en algo modificar el nombre? Extender el periodo de 4 a 5 años, ¿va a cambiar en algo los problemas de fondo? ¿O eliminar la reelección directa? ¿Es esta la solución? ¿Han mirado lo suficiente cómo es el marco normativo de los gobiernos regionales en otros países? Y en el punto vamos a dar cuenta que hay países que tienen reelección directa, hay países que tienen reelección solo después de un periodo, hay países que tienen reelección indefinida, hay países que tienen reelección solo por una vez. Y nos daremos cuenta que a nivel de municipios la mayor parte de los países tienen reelección indefinida. Y eso es por algo, porque las características del gobierno local son distintas a las del gobierno intermedio y son distintas a las del gobierno nacional. Esa discusión no está. El asunto es reelección o no reelección. Nadie explica por qué es mejor una opción que la otra. Y el porqué de las cosas es un tema clave en políticas públicas. Política pública es una respuesta organizada del Estado a un problema que afecta a determinado sector de la sociedad. Entonces, ahí hay varias cosas que mirar. Primero, alude directamente a una necesidad social, objetiva, de mostrar un problema que afecta a determinado segmento de población. Varios de ustedes han resaltado eso en su definición de política pública, el concepto de problema. Entonces, no hay política pública si no hay respuesta a un problema. Y ese problema es un problema de la sociedad. La segunda noción clave
la definición es respuesta organizada. El concepto de políticas públicas no nace en América Latina, nace en las escuelas de gobierno de los Estados Unidos. Y asume que la ciencia política, la ciencia que estudia los estados, es justamente eso, una ciencia. Y por lo tanto, se puede producir conocimiento organizado sobre la gestión y el gobierno de los estados. Policy Science de la Escuela de Gobierno, como el nombre, que recoge el nombre del presidente Kennedy de la Universidad de Harvard, es una revista. Y es una de las revistas más importantes que difunde conocimientos sobre políticas públicas. ¿Y cuál es la noción de la cual partió este conocimiento? Es promover el conocimiento técnico en el diseño de las estrategias públicas. El supuesto que está detrás de esta noción de política pública es que podemos hacer más racionales las respuestas del Estado a los problemas sociales. Y que los expertos tienen un papel que decir en eso. Entonces de ahí nace este conocimiento de la política pública. Por eso dice respuesta organizada del Estado a un problema público. Entonces los técnicos, los académicos, los expertos debían poder aportar para que los estados tuvieran respuestas más racionales a los problemas públicos. Eso suena bien en una escuela de ciencia política norteamericana, ¿no? Pero está un poquito lejos de nuestro pinche estado, ¿no? De nuestro estado descuartelizado. Entonces, nosotros hemos importado el concepto de políticas públicas y es un concepto efectivamente que nos sirve, pero tenemos que relativizarlo, porque en un estado como el nuestro, políticas públicas no necesariamente es la maquinaria del Estado federal norteamericano o de un Estado europeo, que son estados maduros. En nuestros casos, política pública puede ser muchas cosas un poquito menos elaboradas que lo que propone la escuela de gobierno que muchos de ustedes han dicho, política pública es un programa, es un proyecto, es una norma. Efectivamente, las políticas públicas, el Estado actúa a través de normas, de programas, de proyectos, de servicios públicos. Entonces las políticas públicas no son los programas, los proyectos, los servicios públicos son los instrumentos de las políticas públicas. ¿Cómo el Estado ofrece respuestas organizadas? A través de las normas, a través de los programas, a través de los proyectos, a través de los servicios públicos. A través de esos instrumentos ejerce las políticas públicas. Pero en un viaje anterior, al final de la reunión, uno de los participantes me preguntaba, y cuando el Consejo Municipal se reúne y emite una ordenanza medio declarativa, pero de fija posición con respecto a un tema público, ¿está haciendo política pública? Sí, está haciendo política pública, pero está haciendo el nivel más básico de la política pública. O sea, no ha llegado a decir cómo hacerlo, solo ha llegado a decir qué hacer. Pero ha tomado posición política sobre una materia pública. Ese es el nivel más básico. Durante muchos años en el Perú, cuando decíamos hacer políticas, a diferencia de la política, nos referíamos a ese tipo de pronunciamiento. Nuestros planes de desarrollo están llenos de políticas, pero en su nivel más básico, donde el gobierno dice, frente a tal problema público, voy a priorizar tal posición, voy a priorizar tal tipo de acción, pero si no lo desarrolla, si no le mete presupuesto, si no lo norma, está muy lejos del concepto de política pública, de la ciencia política de una escuela de gobierno norteamericana. Entonces tenemos que ser conscientes de ese abanico de niveles de desarrollo de las políticas públicas, desde el más elemental, que es tomar posición como entidad de gobierno con respecto a un tema público, hasta lo que efectivamente es la respuesta organizada del Estado con respecto a un problema social, que está expresada en normas, proyectos, servicios públicos, programas, etc. Entonces, en ese marco, y reconociendo las limitaciones de nuestro Estado joven todavía, un Estado que todavía no tenemos suficientes mecanismos para asegurarnos que responda a nuestras necesidades, un Estado que muchas veces se mira a la panza
y no nos mira a nosotros como ciudadanos, en ese marco vamos a abordar el tema de políticas públicas. Entonces, lo primero es entender las políticas públicas como un ciclo. Acá les presento solo las 3 etapas básicas de ese ciclo, que se parecen en realidad a las 3 etapas de un proyecto. Primero diseño, primero planifico, primero formulo la política pública. Una vez que la he formulado, que es un trabajo que se hace antes de ejecutar, implemento la política pública. Algunos actores se refieren a implanto la política pública, porque como es una acción nueva, el implantar es un proceso de colocar algo nuevo en la realidad. Pero vamos a llamarlo implementar o implantar. Y después, la tercera fase es clave, es evaluar. Porque como es una respuesta a un problema público, tengo que verificar si resolví o en qué medida resolví ese problema público. Entonces la fase de evaluación es clave. Esto es igual en un proyecto, es igual en un programa, es igual en un plan de negocio de una empresa. Siempre diseño, formulo, implemento, ejecuto, implanto y después evalúo para volver a diseñar o actualizar el diseño. Estas 3 fases son interdependientes entre sí. Yo no puedo formular políticas públicas nuevas sin considerar las lecciones aprendidas de las políticas públicas anteriores. La implementación, a pesar de que es una consecuencia del diseño, muchas veces obliga durante la implementación a seguir diseñando o ajustar lo que se ha diseñado, y eso vamos a ver que es un tema clave en políticas públicas. Y la evaluación es un proceso que no solo se hace cuando la implementación terminó, sino durante la propia implementación hay que ir monitoreando los resultados que se van logrando para ir corrigiendo el curso de las cosas. Entonces, este es el ciclo más básico. Sobre la base de él está lo que se llama propiamente la teoría del ciclo de las políticas públicas, diferenciando un poco de este ciclo básico que podría aplicarse a un proyecto o a cualquier iniciativa. Ese ciclo de las políticas públicas tiene 6 fases. La primera, claro, el caldo de cultivo, el caldo de nacimiento de las políticas públicas es la agenda pública. Porque las políticas públicas son una respuesta de los políticos a las prioridades de la sociedad. La clave de un Estado que sentimos que responde a nuestras necesidades es un Estado que efectivamente convierte en políticas públicas los problemas que son más importantes o prioritarios en el debate público. Y eso es un rol clave para los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son los que activan el debate público, son los que alimentan el debate público. Entonces imagínense, si el insumo que ustedes como medios de comunicación ponen en el debate público es de mala calidad, ¿qué sale como agenda pública? Una agenda pública de mala calidad. Y entonces, un rol clave que tienen los medios de comunicación es alimentar la discusión pública para servir de correa de transmisión entre los ciudadanos y el Estado, es un rol que lo que aporta es malos insumos para las decisiones del Estado. Entonces, eso es claro. El inicio del ciclo de políticas públicas son los temas públicos, y los temas públicos están en la esfera pública, en la esfera de debate que nos es común a todos. A partir de esa esfera pública, los políticos, los gobiernos toman problemas, los reconocen, adoptan problemas como problemas gubernamentales. O sea, problemas públicos se convierten en problemas del gobierno. ¿Eso qué significa? Que los políticos toman temas de ese caldo de cultivo que es la arena pública. Por eso en inglés se distingue policy, políticas, de politics, política, la de los políticos. Esa diferencia conceptual tiene que ver con este tránsito entre agenda pública y agenda de gobierno. Entonces, los políticos, en función de que los problemas los afectan, los chocan, coinciden con sus intereses, que permiten chocar con los intereses de otro político, toman problemas de la arena pública y se incorporan en la agenda de gobierno.
Una vez que sucede eso, el problema o el tema de política pasa a las administraciones, al aparato público, que tiene que formular la política pública. Formular la política pública es diseñar la política pública. Y un tema clave en políticas públicas es que el diseño está basado en el análisis de alternativas posibles de respuesta a ese problema público. Ahora lo vamos a ver con más detalle la fase de formulación, pero la fase de formulación de políticas públicas es fundamentalmente una fase de análisis de alternativas. Una vez que la administración, los organismos públicos, los órganos, las dependencias de una entidad de gobierno proponen o analizan las alternativas, junto con los políticos se escoge una alternativa. ¿Cuáles son los criterios para escoger una alternativa? Son un montón de criterios. Tener la plata para financiar su implementación, tener que el Estado disponga de la tecnología o los conocimientos o las capacidades institucionales para implementar la política pública, que la política pública sea aceptada por la población que va a ser destinataria de ella, que la política pública sea aceptada por otros políticos que compiten con los que están en gobierno. Entonces, hay un montón de criterios que alimentan la fase de selección de una alternativa. Una vez que se ha seleccionado una alternativa, ¿cómo expresa el Estado que esa es la alternativa adoptada? Emitiendo una norma. Entonces ahí aparece lo que varios de ustedes han resaltado como política pública igual norma. Las normas son los actos resolutivos mediante los cuales el Estado expresa sus decisiones. Entonces cuando adoptó una alternativa, esta se aprueba con una norma y asignándole un presupuesto. Entonces ahí empieza la siguiente fase, que es la implementación, como decía en algunos textos, la implantación de la política pública. Es el proceso de ejecución, es el proceso donde los ciudadanos destinatarios de la política pública comienzan, se supone, a recibir los productos públicos que esa política pública les va a entregar. Y finalmente, la fase de evaluación de los resultados que vuelve a alimentar la agenda pública. Cuando una política pública del gobierno regional de Piura o de la municipalidad provincial o distrital de cualquier municipio de Piura no funciona, ¿cómo reaccionan los ciudadanos? Reclamando. El reclamo es una forma de evaluación. Lo que tenemos que buscar es que la evaluación que hacemos como ciudadanos de la política pública sea lo más objetiva posible, lo más basadas en evidencia, lo más demostrables posible para que alimente un nuevo ciclo de diseño de políticas públicas a través de la agenda pública. Entonces, todo lo que hace el Estado regresa a la agenda pública. Se vuelve a convertir en tema de debate público a partir de los resultados positivos o negativos que se hayan generado. Me van avisando Luis o Mario cómo estoy de tiempo, ¿verdad? Entonces, la primera fase de formulación de políticas públicas, como decía, es fundamentalmente una fase de análisis comparativo de alternativas, porque en este mundo no hay nada nuevo bajo el sol. Hay mucha experiencia comparada de respuestas de otros gobiernos a los mismos problemas públicos, sea en el Perú, sea en el extranjero. En el Perú tenemos muy mala costumbre de no aprender de lo que hace el Estado. O sea, todos los municipios van batallando, tratando de encontrar cada uno por su lado respuesta a los mismos problemas, cuando muchos municipios enfrentan problemas muy parecidos. Si tuviéramos sistemas más fluidos de intercambio de información y gestión del conocimiento, probablemente nos ahorrarían muchos esfuerzos públicos y muchos recursos en repetir errores que otros ya cometieron. Estas son las fases del proceso de formulación de políticas públicas diseñadas en aquellos lugares donde esta ciencia nació. Entonces es un modelo muy racional, asume que el Estado se mueve en un medio controlable que las administraciones responden. Entonces dice, yo establezco los objetivos, planteo unas alternativas de respuesta a estos objetivos, miro qué alternativas se han usado en otros casos similares, hago un análisis comparativo de costo-beneficio de las alternativas, estimo las expectativas de resultados que me genera cada alternativa en función de sus costos y puedo comparar las alternativas y elegir la alternativa óptima. Se la llevaré a mi jefe, que es un político,
y él dirá, efectivamente, es la alternativa óptima, eso es lo que vamos a hacer. No siempre es así. Ese es el modelo extremo. Es el modelo donde las instituciones son fuertes, la gobernabilidad está manejada, las administraciones tienen capacidad de tomar decisiones y de implementar sus decisiones, pero nos sirve de referencia. Ahora vamos a ir viendo cómo ese modelo, cuando se va implantando en la realidad, va sufriendo adecuaciones al ritmo de los acontecimientos y las capacidades y los intereses de los actores. Lo principal de las políticas públicas para que tengan sentido como tales es que produzcan valor público. ¿Y valor público qué es? Es lo que le agregamos a los ciudadanos como resultado de la política. Si el Estado va a actuar, sea bajo el empleo o no, del concepto de políticas públicas y no le produce resultados a la gente, no le cambia la vida a nadie, no estamos haciendo valor público. Y si no estamos haciendo valor público, no estamos haciendo política pública, porque no estamos haciendo respuesta a problemas ciudadanos. Y ese es el drama muchas veces del Estado peruano, que actúa, porque nuestros funcionarios trabajan, pero no producen resultados. Y si no producen resultados, algo está fallando en la cadena de producción de las políticas públicas. Y muchas veces esas fallas están dentro del Estado y desde afuera no las vemos. Y tienen que ver con un montón de problemas y limitaciones que afectan a la gestión pública y que limitan la capacidad de producir resultados de nuestro Estado. Se trate del municipio, región o gobierno nacional. Entonces, un concepto clave es valor público. Y valor público es el valor agregado, igualito que en una empresa, ¿no? Minería, extraigo mineral, y todos decimos valor agregado, ¿cómo lo transformo en producto industrial? En cable, en concentrados, le meto algo de inversión para que eso en el mercado tenga un mayor valor relativo. Y después, ¿cómo uso ese insumo intermedio para convertirlo en un producto final? Entonces, hoy día el tema de valor en el sector privado es tan importante que a veces solo la diferencia de una marca permite cobrar 10 veces más por un vestido, ¿no? O sea, si es un vestido de marca, yo puedo cobrar muchísimo más que si no es de marca. Y el vestido es igualito. Eso es valor. Es tan valor que es intangible. Lo mismo es en políticas públicas. Valor es lo que le agrego a la gente. Y ese valor puede ser argumentado. Y estas son las variables que normalmente hay que evaluar en políticas públicas en la lógica de la cadena de resultados o de la gestión por resultados que ahora se habla tanto en el sector público. Lo primero que se tiene que evaluar es si la política pública corresponde con las políticas más generales de las cuales forma parte. Y eso es pertinencia, o sea, que la entidad pública no está proponiendo cosas que no forman parte de sus competencias, que no están en el plan de desarrollo, que se